Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada. Yo creo que lo primero que tengo que hacer es felicitaros porque en vez de estar durmiendo la siesta, ¿no? Pues que hayáis tenido, ¿no? la capacidad bueno, de estar con nosotros esta tarde para escuchar. Yo creo que lo que va a ser una interesantísima jornada, una jornada que nos puede abrir muchas puertas, que sin duda hemos organizado desde el Consejo General y los 49 colegios, ¿no? Pues tratando también de abrir nuestras fronteras mucho más allá de nuestro país, ¿no? De nuestra muchas veces nuestra comodidad. Y para ello hemos contado pues tanto con Gerardo Arroyo, que muchos de vosotros pues yo creo que ya lo conocéis, ya sabéis que es nuestro Public Affairs, ¿no? En Bruselas, y es el que nos sirve, ¿no? de nexo de unión pues con todo lo que se está tratando y lo que las nuevas legislaciones, normativas y otras cuestiones, ¿no? que tenemos que tratar siempre en Europa, por lo tanto que conoce perfectamente nuestra profesión y todos sus entresijos. Y también nos acompaña Federica Gagliardi, bueno, que también es compañera de Gerardo, ¿no? También en Bruselas, y que podréis comprobar que ambos son totalmente expertos en este tipo de licitaciones, ¿no? Como el que vamos a ver esta tarde. No es la primera jornada que se realiza de este tipo, y de hecho también sabéis que tenéis una página web, una aplicación en la página del Consejo sobre licitaciones europeas. Y esta vez ya lo que sí que se va a hacer va a ser explicar un caso práctico. Yo creo que lo van a desgranar, ¿no? desde el principio, de cómo se puede realizar una licitación desde el minuto uno. Y sí que, bueno, yo entiendo que la jornada va a ser muy provechosa, vamos, que os pido que la disfrutéis también al máximo, que la aprovechéis, y luego, bueno, ya os lo comentarán, pues, pero que tanto Gerardo como Federica pues contestarán a todas vuestras inquietudes, no solo en el desarrollo de la jornada, sino que también posteriormente pues podéis contar con la colaboración siempre de Gerardo, o bien a través de los propios colegios, o bien directamente con él, pues para hacer cualquier consulta, ¿no? que en medio de un procedimiento de licitación en el que os encontréis, pues que tengáis alguna duda. Y César Sebastián, que también está por aquí como organizador también por parte del Consejo, al que también podéis acudir si hay alguna cuestión, ¿no? de este tipo. Ya sabéis que también es el responsable nuestro de Proempleo, ¿no? y otros servicios más que se prestan desde el Consejo, pero a los que no lo conocéis ya les ponéis cara, ya lo tenéis aquí, y que también os ayudará con vosotros esta tarde. Así que por mi parte nada más, agradecer a Gerardo y a Federica el que estén con nosotros esta tarde, y que, bueno, eso, que espero que sea la jornada muy provechosa. Muchas gracias. Gerardo, cuando quieras. Pues espero que se me oiga bien. Buenas tardes a todos. Es un placer estar una vez más con mis ingenieros, como os llamo yo, porque ya son muchos años trabajando con el Consejo y siempre es un placer estar con vosotros. También extiendo la gratitud de José Antonio, ¿no? Porque sois unos valientes en esta tarde calurosa de estar detrás del ordenador en vez de ir a la playa a disfrutar, pero bueno, creo que el futuro, según la guerra y en Ucrania y todas estas crisis que hay, no se pinta muy bien, así que yo lo que vengo hoy es a traeros, o venimos Federica y yo, es a traeros un poco de nuevas oportunidades, ¿no? Para la profesión. Como veis ahí, lo primero que hacemos presentaros es el Gerardo Arroyo, soy yo, claro, obviamente, y Federica Gagliardi. Trabajamos Yo, en Bruselas. ¿Eh? ¿qué soy yo? Perdón, Federica está conmigo. Lo que trabajamos es en la Oficina Europea del COGITI, que es un departamento, digamos, del COGITI que, como bien ha dicho José Antonio, lleva los temas europeos. Y el motivo de hacer esta conferencia o este webinar era que muchas personas que
han asistido a otros webinars relativos a licitaciones, cuando hemos presentado el portal de Internet, cuando hemos hablado de dónde buscar la información, etcétera, nos estaban pidiendo decir, bueno, necesitamos saber un caso práctico, algo que nos ayude fácilmente a, una vez que presentamos una candidatura o solicitamos participar en una licitación, nos ayude a entenderlo rápidamente. Este webinar lo hemos hecho en otros momentos con otras personas, en otros contextos, y siempre ha sido, o por lo menos híbrido, ¿no? Y ha sido también presencial. Es un webinar que normalmente dura 2 horas, no os asustéis, no va a durar 2 horas, pero vamos a intentar a compilar todo lo que en 2 horas se dice y se trabaja, porque casi es una sesión de formación. Pues bueno, vamos a intentar compilarlo lo más, darlo lo más comprimido posible y que entendáis bien toda los procesos y los pasos que hay que dar para presentar una buena licitación a nivel europeo. El programa de hoy que vamos a trabajar, bueno, antes de nada deciros que tanto Federica como yo hemos trabajado mucho en estos temas de licitaciones y yo os voy a hacer un poco más la parte, digamos, soft, ¿no? Que es la parte de entender cómo hacer una propuesta técnica, cómo hacer una propuesta financiera en un caso práctico real. Y Federica os va a hablar más de la parte documental, que es muy importante también, porque a veces todas las licitaciones europeas, el problema o la ventaja que tienen es que no son menos competitivas que una licitación que podamos encontrar en el Ayuntamiento de Madrid o de Murcia o donde sea, pero sí son más muy complejas a la hora de presentar la documentación que nos exigen, ¿no? Y eso creo que es un gran problema y Federica va a intentar daros toda la estructura para que sea fácil en el futuro cuando vosotros os decidáis a lanzar una convocatoria, a lanzaros a una convocatoria de licitación en cualquier institución europea o en cualquier organismo europeo. El programa que vamos a tratar hoy es, primero vamos a analizar el objetivo del día, cuál es nuestro objetivo que nos hemos marcado en esta sesión de formación. Vamos a hacer un pequeño resumen y me vais a permitir, porque no sé el número de personas que conocen o han asistido a las conferencias anteriores, y vamos a hablar un poco de qué es lo que hemos dicho ya otras veces, pero muy, muy, muy por encima para que sepáis qué es una licitación europea, que lo sepáis distinguir de lo que es una subvención y dónde encontrar sobre todo la información. Ya os digo, voy a intentar ser muy rápido en esto para no aburrir a aquellos que ya hayan escuchado y hayan participado previamente en otras sesiones de formación. Por supuesto, os hablaremos del portal de licitaciones que ya lo ha mencionado José Antonio, que es, bueno, es ahora mismo donde estamos recogiendo todas las licitaciones para ingenieros y empresas de ingeniería y donde podéis, creo que acceder de una forma muy rápida a la información y creo que es muy beneficioso. Hablaremos de los tipos de licitaciones, las de bajo valor, que son para mí mis favoritas, y las grandes licitaciones también, ¿por qué no? Una segunda parte la vamos a focalizar más en el caso práctico. Vamos a ir ya a analizar un caso práctico, luego lo veréis. Os hemos enviado un montón de documentación, ahora haremos un pequeño repaso rápido sobre la documentación para que la tengáis. Normalmente la documentación la recibimos en inglés, lo que pasa es que le hemos metido un traductor para que podáis ver, bueno, más o menos, tampoco hay que entenderlo. Esto es una licitación que existió de verdad o sea, que fue lanzada hace unos meses, en el mes de marzo del año pasado, o febrero-marzo, y bueno, es una licitación que ha sido una licitación real. Los documentos los hemos traducido un poco así para que podáis entender rápidamente la información, pero también los hemos dejado en inglés para aquellos que hablen inglés, ¿no? Vamos a hablar de los pasos que hay que seguir, ¿no? Y os podéis plantear alguna pregunta en el chat que César me las podrá hacer en ese momento y así vamos también liquidando algunas preguntas que os puedan surgir. Como os hablaba, la documentación, el análisis del proyecto, esto es súper importante, si vamos a ir o no al proyecto, hay que evaluarlo muy bien porque requiere una carga de trabajo grande. Y luego cómo presentar la oferta, ¿no? Cómo hacer esa oferta técnica y esa oferta financiera, ¿vale?
Entonces, dicho esto, empezamos un poco ya la formación, o vamos al lío, ¿no? Como podéis ver, os hemos mandado esta mañana, creo que sí, con el recordatorio, los documentos. Están enumerados del 01 al 08 y iremos haciendo un repaso sobre ellos. Cuando veáis cuando ponen el en español o utilizar directamente el inglés, porque os iremos indicando que vayáis a ver una información específica, etcétera. También hemos preparado unas tablas, que son las tablas que yo utilizo personalmente para realizar los proyectos, y una tabla, esa la podéis utilizar o no, o no es una tabla que tenga que estar estándar o demás. O sea, es un documento mío y os lo he compartido por si vosotros en un futuro hacéis un proyecto, ya tengáis un trabajo bastante avanzado. Es la tabla 05, que la hemos completado con este caso para que veáis un poco cómo sería el contenido que habría que meter dentro. Esta tabla nos sirve para determinar, luego hablaremos de ella más en detenimiento, para determinar si vamos o no a un proyecto, ¿no? Es decir, es como, digamos, una fotografía que nos permite evaluar rápidamente antes de meternos a trabajar en algo que puede ser, que implica una gran carga de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver los objetivos ¿qué objetivos vamos a tener hoy en la formación? Bueno, como os he dicho, primero vamos a saber un poco cómo accedemos a las licitaciones, no nos vamos a detener muchísimo en eso. Hay que conocer un caso real con documentación. Vamos a analizar ese caso y, por último, para mí lo más importante es la pérdida del miedo, que perdamos el miedo a presentarnos a licitaciones europeas, porque nos ha pasado alguna vez, tras la formación que hemos impartido previamente, algún ingeniero se ha lanzado a decir, oye, pues a mí me interesa, he encontrado algún proyecto o alguna licitación que le era interés, y se ha puesto a trabajar en ello y de repente le han entrado 50.000 documentos y no sabía ni por dónde empezar, ¿no? Entonces eso es lo que queremos, que perdáis el miedo, ¿vale? Vamos primero con el resumen, y perdonad a aquellos que ya habíais escuchado esto, pero bueno, es una gran foto que vamos a hacer muy rápidamente. Como sabéis, los organismos, como sucede en España, ¿no? y en todos los países del mundo, o en casi todos los países del mundo, lanzan sus licitaciones para realizar diferentes acciones, pues, por ejemplo, desde comprar un ordenador hasta requerir servicios de lo que sea, ¿no? De limpieza de cristales, etc. Las licitaciones que a nosotros nos interesan, bueno, por supuesto, son la parte de estudios, asesoramiento, informes, etc., ¿no? En la Unión Europea, para que veáis toda la importancia que tiene este sector, ¿no? Implica un 14% del PIB, lo que gastan las administraciones europeas en general. Pero hay alguien, bueno, todo estos servicios públicos, ¿no? Y este concurso público está recogido en un portal de internet que se llama el TED, luego hablaré un poquito más de él, ¿vale? Y este portal publica aproximadamente cada año unas 750.000 anuncios, que equivalen a 5.400 millones de euros, ¿no? Imaginaos lo grande que es el sector, ¿no? Los objetivos, obviamente, pues contratar servicios y obras públicas. Sin embargo, hay un punto muy importante para mí, y es que en las instituciones europeas el 84% son servicios relacionados, muchos de ellos en torno a estudios, proyectos, análisis, etcétera, ¿no? Lo más importante que sepáis de esto y no tengáis miedo: cualquier operador económico se puede presentar. Hay una serie de requisitos, luego los veremos, pero cualquier operador económico, sea una microempresa con 1 o 2 personas, a una gran empresa, puede presentarse a la licitación, ¿no? Y de hecho la Comisión Europea ahora, o las instituciones europeas, están intentando favorecer la participación de las pymes y que no sean siempre los grandes quien se los lleven, ¿no?, estos proyectos. Como os he dicho, para aquellos que no lo sepáis, tenéis un portal de internet donde hemos recogido toda esta información,
y dónde está, qué es una licitación, cómo funciona, dónde encontrar la información, etcétera, cómo presentarla. Tenéis también ahí los enlaces a antiguas formaciones que hemos dado o previas formaciones sobre el tema que son súper interesantes también. Y bueno, podéis consultarlo, está abierto a todos los colegiados, es un servicio más del COGITI y que José Antonio Galdón como presidente lo vio hace ya un año o dos cuando empezamos a trabajar en esto, porque bueno, había que dar más servicios, como siempre, o con ese espíritu que tiene él de dar más servicios constantes a nuestros colegiados, ¿no? Si nos fijamos un poco en el portal y empezamos a navegar por él, vamos a encontrar dos tipos de licitaciones. Están las licitaciones que se publican en el TED, que ya lo he mencionado, y lo que llamamos los contratos de bajo valor, ¿no? Mucho ojo y mucho cuidado, ¿vale? Que una cosa son las subvenciones, ¿no? Que son, porque mucha gente me dice, he encontrado esta licitación y me la manda y dice, ¿qué tengo que hacer aquí? Dice, no, ten cuidado que eso es una subvención y encima probablemente te pidan que pongas un 10 o un 20% del capital que requiere o que te están ofertando, ¿no? Ojo con las subvenciones, que las encontraréis, pero no están en nuestro portal, pero son diferentes a las licitaciones, que son esa contratación pública de la que hemos estado hablando antes, ¿no? También, ojo, cuidado con distinguirse con lo que es la ayuda que hay para investigación y desarrollo en los diferentes programas de la Unión Europea. Nosotros vamos a focalizarnos en lo que son las licitaciones, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenéis como una herramienta de búsqueda, es el TED, donde se publican se publica la mayoría de las licitaciones y donde podéis inscribiros. Esto ya lo hablamos en la anterior presentación, donde hay un sistema para inscribirlo, para recibir las alertas, donde se recopila toda la información, los resúmenes, etcétera. Hay herramientas de búsqueda, pones la palabra ingeniero y te salen todas las licitaciones abiertas, cerradas y pasadas, los adjudicatarios, etcétera. Todo eso ya lo explicamos la otra vez, pero simplemente recordaros para aquellos que no hayáis participado, que tenéis la página web del TED, donde os recomiendo que entréis regularmente e incluso os deis de alta en el sistema de alertas. Sin embargo, llegamos aquí a las que a mí más me gustan y que creo que se refleja muy bien las características de un ingeniero tipo que tiene un pequeño estudio de ingeniería y que tiene 3, 4 personas a su cargo máximo, en fin, de esos hay muchísimos en nuestra institución y hay también grandes empresas, obviamente, ¿no? de ingeniería, pero y grandes y colegiados que trabajan en grandes empresas. Sin embargo, el perfil más o menos de nuestros profesionales son esos, ¿no? Pequeños estudios que hacen proyectos y están en el día a día de la ingeniería. Entonces, la Comisión o las instituciones europeas publican las instituciones europeas publican en sus páginas web regularmente lo que llamamos los contratos de bajo valor. Estos contratos de bajo valor son entre 15 contratos que tienen un coste entre 15 y 144.000 euros. Y pueden ser, o la mayoría, pues suelen ser desde limpieza de ventanas de un edificio, por ejemplo, o la realización de estudios, análisis de mercado, etcétera, ¿no? La comisión para desarrollar, o las instituciones, mejor dicho, perdonad que siempre digo la comisión, pero las instituciones para desarrollar sus políticas necesitan muchísimos informes, muchísimo conocimiento, digamos, ¿no? Y eso se lo proporcionan consultoras externas que saben o están en el ámbito que ellos requieren, ¿no? Para esto, nosotros hacemos una selección regular y la ponemos en la página web, pero también vosotros activamente podéis entrar en la página web. Hemos hecho una recapitulación de todas las páginas web y todos los enlaces a todas las páginas web de las instituciones donde se publican estos tenders, ¿vale? Estas licitaciones. Y ahí podéis entrar regularmente una vez a la semana a ver si nosotros no hemos publicado la oferta, pues podéis verlo y seguir los pasos que indican para
para participar si os interesa. Ahora los explicaremos, ¿vale? ¿Puedo añadir una cosa? Sí, por favor, Federica. Buenas tardes a todos, en principio. Y yo me encargo personalmente de actualizar la web con todas las licitaciones nuevas y tal, ¿no? Y si veis que no hay licitaciones nuevas, es porque probablemente no han salido licitaciones específicas para vosotros. No os preocupéis porque hay tiempos en que salen 20.000 y tiempos en que salen 0, 2, 1. Pues simplemente quiero añadir que no os preocupéis porque andando en el tiempo vais a ver un montón de licitaciones nuevas. Sí, sí, exacto. Lo que dice Federica es cierto que la comisión, las instituciones lo bueno que tiene es que hacen una publicación ex ante. También hay que fijarse, o sea, si entráis en estas páginas web, probablemente igual no veis que está publicada la licitación, pero sí que están anunciando que en el mes de octubre van a hacer algo sobre eficiencia energética de edificios. Por ejemplo, van a lanzar un estudio sobre eficiencia energética de edificios. Claro, en ese momento no puedes mandar la licitación porque tu candidatura porque no se ha aprobado, pero todavía el presupuesto y está en fase de construcción, etcétera, pero apuntar la fecha, obviamente, ¿no? Porque decir, oye, pues para octubre tengo que volver a entrar porque esto me interesa, ¿vale? Entonces, respecto a las que se publican en el TED, tenéis ahí toda la información, os digo, importante, ¿no? Que veáis que toda la documentación se publica en la biblioteca de documentos y de una forma muy sencilla lo único que tienes que hacer es hacer una manifestación de interés como que quieres participar. Hay que leer un poco la información específica que nos está diciendo, todas las condiciones, etcétera, bajarse los documentos, ¿vale? Y luego hacer esa manifestación de interés que se hace online, cliqueas ahí y te da un proceso y sigues un proceso y metes ahí tus datos, etcétera, y una vez que estás ahí ya estás una vez que te has dado de alta, estás ya en el proceso de licitación, ¿vale? Como empresa que participa, ¿no? Las que nos gustan a nosotros, las de contratos de bajo valor, ¿no? Los de que decíamos de 14 a 144.000 euros. En estas se publican, como habíamos dicho, en los portales de Internet. Como veis aquí, hemos sacado un ejemplo del Comité Económico y Social y aquí se está diciendo, bueno, pues un estudio sobre la economía, las estrategias de economía en la UE. Se está indicando la cantidad el precio máximo, la referencia, el tipo de contrato, etcétera. Veis 60.000 euros, ¿no? Aquí están hablando también de un estudio sobre los datos en la situación social sobre los trabajadores en el sector de la agricultura, en fin, muchos, ¿no? Muchos y muy variados. ¿Cómo se hace normalmente esto? Es muy sencillo, ¿no? Hay que hacer, nos van a dar un correo electrónico y nos van a pedir una serie de datos, ¿no? Una serie de datos, por ejemplo, pues que indiquemos el tipo de empresa, si es una microempresa, etcétera. A mí me gusta siempre poner una frase, ¿no? ¿Por qué estamos interesados en este tema? Aunque no cuenta para nada, pero por lo menos sí que tiene una cierto calado, ¿no? Pues que al final ya te van conociendo, van sabiendo a qué te dedicas, cuál es tu dimensión, etcétera, ¿no? En fin, no hace falta tampoco matarse mucho, simplemente con una pequeña frase y los datos básicos, con eso ya estaríamos dentro del proceso de la licitación. No sé si César de aquí hay alguna pregunta, ¿sabes? O podemos continuar con... no sé si lo está siguiendo César ahora mismo o podemos continuar con el... Sí, hay un par de preguntas, ¿vale? Si quieres te las hago. De todas formas, sí que lo que estaba comentando por el chat, que de cara al futuro, para que luego sea fácil identificar las preguntas, mejor que las pongáis en el apartado de preguntas y respuestas que vais a encontrar en la parte inferior de vuestra pantalla, ¿vale? Esta ya está en el chat y te lo voy a hacer, pero de cara al futuro para que sea más fácil la gestión. José Luis Sierra pregunta, cuestión sobre los contratos de bajo valor. ¿El importe referido es para obra y servicios o difiere? No, es cualquier
cualquiera, o sea, dependerá para una obra o para un servicio, ¿no? Es decir, si igual necesitan comprar 5 ordenadores, pues no nos darán un precio específico, ¿no? Nos dirán, pues, o 5, 10 o 20 ordenadores, eso es obra, ¿no? Yo lo entiendo eso como obra o compra de material sería, ¿no? No, depende, es que depende, cada licitación es diversa, ¿no? Es decir, pues a veces necesitan hacer un servicio, por ejemplo, yo he visto algunas que son hacer el análisis de la eficiencia energética de un edificio de la Comisión Europea, ¿no? Y entonces ahí necesitan pues que le hagas cómo se puede mejorar, etcétera, para luego desarrollarlo, hacer las obras oportunas, ¿no? Y otra puede ser un análisis, por ejemplo, puede ser un proyecto de construcción de un edificio, ¿no? Eso en ese caso necesitaría un arquitecto, un ingeniero, etcétera, un estudio de ingeniería. O puede ser también, por ejemplo, realizar un estudio de mercado, por ejemplo, de un sector o de un tipo de productos, etcétera, ¿no? Y cambiará según ellos evalúen el tipo de, bueno, primero el presupuesto que tengan, que a veces también son muy bajos para lo que piden. Ojo con eso, porque también podemos equivocarnos, decir, bueno, son 60.000 euros, sí, pero es que me están pidiendo una carga de trabajo enorme, ¿no? O me están dando una carga de trabajo enorme. Luego veremos eso, ¿no? ¿Vale? Cómo evaluar toda esa carga de trabajo y esos puntos, ¿no? Y si soy capaz de hacerlo también, mucho cuidado. Entonces, bueno, dependerá del presupuesto y la evaluación en global que hace la institución o el funcionario, ¿no? ¿Teníamos algo más? Sí, dime. Sí, también nos pregunta que qué ocurre con un contrato de importe de adjudicación inferior a 15.000 euros. Sí, tienen la capacidad de... Es bastante largo explicártelo, pero en realidad los de menos de 15.000 euros, la comisión los adjudica, hace una shortlist, llama a los proveedores, más o menos evalúa y los puede adjudicar sin necesidad de licitarlos. Eso sí que un día hablamos también sobre ello, pero es bastante más largo explicarlo como... Es más complejo, además. Vale. También nos hace esta misma persona una pregunta de cuestión fiscal. Dice, ¿cómo se tributan los impuestos? ¿Cómo se calcula la fiscalidad? No tiene impuestos. Bueno, tiene impuestos tú como un beneficio que genera tu empresa, pero no se le factura con IVA. Vale, y ya a través del apartado de preguntas y respuestas ya han llegado un par de ellas. José Luis Sierra nos dice, cuestión sobre los fondos Next Generation. ¿Cómo afectan los fondos Next Generation? ¿Cómo se gestionan? Bueno, pues, si os parece, eso la dejamos para el final, ¿vale? Vale. ¿Vale? Vamos un poco a centrarnos en la formación, es cómo presentar una licitación, ¿vale? Sí. Vale, y Juan Alfonso dice, ¿cuál es el criterio de asignación de la oferta? ¿Precio, puntuación, algoritmo? ¿Dónde se definen esos criterios? Vale, Juan Antonio, espérate al final, ¿vale? Sí. Que es cuando vamos a ver cómo se hace. Vamos a verlo hasta en un caso práctico, ¿vale? ¿Cuáles serán los criterios para este caso práctico específico? Sí, además vais a verlo en plan, en todos los documentos te dicen todo y te van a explicar también cuál es el criterio de asignación de la oferta. La puntuación, el algoritmo, todo. Vas a encontrar todo en la documentación que os envía el ente apartante. Vale, ahora lo veremos al final, ¿vale? Vais a verlo en la pantalla y todo y lo vais a entender muy fácil, porque es un poco lioso, la verdad, pero en realidad hay que fijarse en tres cosas y te dan la fórmula para que lo calcules, ¿vale? Pues si os parece, seguimos adelante y vamos ya un poco a entrar en el caso práctico, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos, ¿vale? Este caso que hemos elegido, como os decíamos, es un caso que fue una licitación que se publicó hace unos meses. Es un estudio sobre la competencia en el mercado de suministros de infraestructura de recarga y de acceso público y servicios conexos para vehículos eléctricos, es decir, lo que quería aquí la comisión en este caso era la Comisión y la Dirección General de la Competencia. Os hemos dado muchos documentos que veréis ahora. Hemos tachado los nombres de las personas responsables y eso, porque, hombre, no pasa nada, pero porque ya se ha cerrado esta licitación. Sin embargo, pues si a alguno, no sé, se le ocurría escribirle un email a alguien, ¿no? Entonces hemos preferido borrarlo. Lo veréis que están tachados en la documentación. Luego Federica hará un repaso sobre ellos.
pero en este caso la comisión lo que quería era va a legislar sobre los sistemas de suministros de vehículos de electricidad para vehículos eléctricos y quería saber cómo está el mercado, ¿no? Esto va a ser el mercado, cómo funciona, dónde están los problemas, cuáles son los black holes del sector, dónde tiene que mejorarse, dónde están las oportunidades bueno, pues al final se trataría de crear lo que va a tratar de crear es una normativa que ayude a hacerla a construir las infraestructuras europeas de recarga de vehículos eléctricos, ¿no? La verdad es que un proyecto muy interesante. Sí. El proyecto tenía un precio, un coste máximo de 139.000 euros y como ya habéis visto, bueno, pues ya lo he mencionado, fue publicado en el mes de febrero. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, imaginaos que lo tenemos, pues habríais ido a la página web si hubierais interesado el tema porque sabéis hacer o tenéis conocimiento sobre las recargas, ¿no? los sistemas de recarga y las infraestructuras de recarga y bueno, os interesa el tema, pues tendríais que haber ido primero a la página web del Cogiti, haber identificado la licitación y os hubiera llevado directamente pues a la página web donde se dan más datos sobre la licitación, ¿no? Lo que habéis encontrado ahí es una publicación ex ante, ¿vale? O sea, es decir, digamos, un resumen de lo que van a hacer, ¿no? De lo que quiere lo que quería el Comité Económico, la Comisión Europea que se hiciera, ¿no? En ella nos indicaban, bueno, una descripción del tema, la autoridad competente, el nombre de la licitación, la fecha máxima para presentar interés, ¿vale? Muy importante, y la dirección de correo electrónico donde hay que mandar el interés. La comisión lo que nos va a decir es que ahora en estos contratos de bajo valor lo que tenemos que es primero mostrar interés, ¿no? Es decir, luego ya veremos si cumplimos los requisitos o no, lo que nos están pidiendo, pero lo primero es participar y si no mandas este correo electrónico diciendo que efectivamente, oiga, yo soy capaz de hacer esto y me gustaría participar, imposible de poder participar en un futuro, ¿no? A veces, un consejo que os doy, ¿no? Es... a veces veis proyectos que dices, uy, yo soy una microempresa con 3 ingenieros o 2 ingenieros, no soy capaz de hacerlo, ¿no? Pero pensar, y eso ya lo explicamos la otra vez, es que se pueden crear partenariados y puedes crear consorcios con otras empresas que te ayuden a desarrollarlo. Entonces, si veis, mi consejo es, no cuesta nada, si veis que el proyecto puede ser interesante, lanzarlo, presentar la candidatura o hacer esa manifestación de interés, porque después puede estar el proyecto dividido en diferentes lotes y decir, pues yo soy capaz de hacer el 2, pero mi colega tengo otros colegas o la universidad de tal o el despacho cual podría ser capaz de desarrollar el lote 2 y creáis un consorcio. Bueno, ya lo explicamos un poco cómo hacerlos, cuáles eran las claves, cómo conseguir que ese consorcio funcionara, etcétera, ¿no? Pero eso es para otra formación que no vamos a entrar ahora en ella. Entonces, pensar también en la construcción de proyectos en consorcio con otras organizaciones que son muy valorados también, ¿eh? Nosotros personalmente lo hemos hecho alguna vez en consorcio cuando no cumplíamos todos los requisitos específicos para presentar un proyecto, ¿no? Lo que vais a recibir después, pues es... vais a llegar a un correo electrónico de donde sean bueno, en este caso era el equipo de vehículos eléctricos, ¿no? Y nos dijeron, bueno, pues una serie de tips y nos dieron toda la documentación. Y bueno, en esta fase hay que tener en cuenta que esto implica el inicio de la licitación. Aquí ya nos van a marcar los tiempos, cómo hacerlo, la documentación que tenemos que presentar y los pasos a seguir, ¿no? Si os parece bien, como Federica es la gran conocedora de la parte documental y es la que siempre cuando trabajamos en estos temas está haciendo la parte documental, o es la que gestiona la parte documental, que es súper importante, os va un poco a hablar de los documentos, cómo hacerlo, cómo estructurarlos, etcétera, ¿vale? Yo me centraré más en
en otros puntos, que es el final, es cómo preparar esa licitación, ¿no? Y creo que es lo más importante. Hemos dejado lo mejor para el final. Así que Federica va a hacer esta parte que quizás es un poco más tediosa, pero súper importante porque otra cosa será las instituciones europeas, pero papeles nos hacen generar por todos lados, ¿no? Entonces, Federica, si quieres, por favor, introducir. Sí, encantada. Pues hablamos de esta licitación en lo específico. Con el correo electrónico que os hablaba antes Gerardo, nosotros hemos recibido 4 documentos. Invitation to tender, que es el invito a la licitación. El segundo documento, que es el tender specification, que es la especificación de la licitación, donde esto es el documento más importante que vais a encontrar. Luego, el tercero es el service contract, que es el contrato de servicio, que eso es el contrato que luego, cuando habéis ganado el contrato, vais a firmar con la autoridad contratante. Y el cuarto documento, que es el último, es la declaración de honor. Ahora, vamos al primero. Yo creo que todos tenéis los documentos que esta mañana os han enviado desde el Cogiti. Bueno, hablamos ahora veremos cada uno en lo específico. El primero es, hemos dicho, el invitation to tender, o sea, le invito a la licitación. ¿Qué encontramos en este documento, en lo específico? El primer punto te explica cómo funciona la presentación de la oferta. Aquí te dice que puedes participar en a esta licitación únicamente por correo electrónico. O sea, tienes que enviar toda la documentación antes del mediodía del 27 de abril del 2022. Efectos jurídicos de esta licitación y de la presentación de la solicitud de licitación. Si veis, son todos los puntos del contrato del Invitation to Tender que habéis recibido. O sea, aquí os explica la licitación ¿qué vínculo tiene esta licitación por la autoridad contratante? Ninguno. La autoridad contratante puede retirarse en cualquier momento hasta que no se firme el contrato. Esto es muy raro, pero puede pasar. Luego, la presentación de la oferta, tenéis que acordaros que es muy importante que cuando presentáis la oferta significa que aceptáis todos los términos y condiciones que os da la autoridad contratante. Tercer punto es son los contactos durante el procedimiento. Esto es muy, muy, muy interesante. En este caso son divididos en 4 fases. La primera es la fase de presentación, o sea, la fase que es antes de la recepción de las ofertas. El interesado facilita todos los documentos necesarios a la lente apaltante al fin de llegar a todos los pliegos de la documentación final que os pide la autoridad contratante. Toda la documentación que hay que enviar es todo únicamente por correo electrónico. En el documento os da un correo electrónico que es el único y os pueden pedir al final después que habéis enviado toda la documentación, os pueden pedir que enviéis otros documentos e informaciones adicionales. Es muy importante en esta fase hacer preguntas. Cualquier cosa que os sale, preguntáis, pero hay que estar atentos porque solitamente hay un plazo hay una fecha límite. Solitamente son 2-3 semanas antes de la fecha de caducidad de la licitación. Luego Federica, un segundo, quisiera añadir a ese punto, sí. Es que es muy importante cuando vais a hacer la lectura de la documentación, os van a salir 1000 dudas. No tengáis ningún miedo porque para eso están las instituciones, ¿no? Tenéis que plantear cualquier cuestión que surja al respecto. Oye, y esto en la tarea número 5 o la tarea número 4, ¿qué es lo que quieren exactamente? Y ellos tienen la obligación no solo de responderte a ti, sino de responder también a otros competidores que estén participando. Y además, en este modo, vais a entender cuánta gente está, porque la autoridad contratante está obligada a enviar todas las preguntas y respuestas a todos. Así vais a entender cuántos competidores tenéis.
Luego pasamos a la segunda fase, que es la apertura de las ofertas. Tenéis que entender que no es se puede negociar, pero hay un límite, que es el precio y la calidad que vemos luego. Y luego hay la fase de evaluación tras la apertura de las ofertas, y esto es simplemente todas las informaciones que habéis aportado y que habéis enviado si la ente apartante os pide. Aquí se va a evaluar. En la última fase, la fase de adjudicación, es el resultado del procedimiento. Y aquí, al final de este punto, vais a firmar el service contract que os hablará antes. Cuarta y última parte es la privacy. Es protección de datos. La autoridad contratante está obligada a la privacy, a no difundir vuestros datos a todo el mundo. O sea, no tenéis que preocuparos. Sí, quería añadir una cosa aquí, Federica. Vale. Podéis ver, esta es como os digo, es quizás la parte más aburrida, pero tenemos que presentarla porque, como os digo, os hemos dado toda la documentación que recibiríais en el caso de que estuvierais en una licitación. En en el documento 01, vais a entender esto, ¿no? Os van a decir las fases, os van a explicar qué fases vais a tener, ¿no? Federica las ha presentado, una fase de presentación, una de apertura de licitación y, sobre todo, hay que leerlo, vamos, cuando recibáis este documento, que es un poco estándar para todas las licitaciones, o no va a variar mucho. Nos van a explicar qué podemos hacer en cada una de las fases, es decir, no podemos, en la fase de adjudicación ya no vamos a presentar preguntas, como decía Federica, ¿no? Claro. ¿Vale? Y sobre todo, y un complemento a lo que ha dicho Federica, la parte en el tema de protección de datos, nos van a asegurar que toda la información que vamos a aportar sobre nuestra empresa, nuestra actividad, experiencia que tengamos, siempre se va a guardar o sea, están obligados a no comunicar ningún dato, lo cual es muy, muy importante, ¿no? Porque si tenemos que dar información que es interna de la empresa por ejemplo, demostrar que hemos sido capaces de hacer, o somos capaces de hacer un proyecto X, es decir, pues es que esto no me atrevo a mandarlo porque es de un cliente, ¿no? Bueno, ellos con las cláusulas de confidencialidad no pueden hacer nada con esa documentación y no pueden, es totalmente secreta y reservada. No pueden difundirla. Perfecto, pues como veis al final de la presentación tenéis aquí el documento al que estamos hablando, que es el documento 2, ¿vale? Que os hemos puesto en el drive para que le echéis un vistazo, ¿vale? Sí. Esta atención no es de miedo, que es... Sí, parece un poquito largo, pero es muy fácil, la verdad. Ahora pasamos al segundo documento, que es el más importante, o sea, el Tender Specification. Aquí, ¿qué encontramos en este documento? En este documento hay 4 apartados. El primero es el más importante y nos dice qué quiere la autoridad contratante. El poder adjudicador, o sea, quién es el comprador. El asunto, en qué consiste obviamente el proceso de licitación. Solitamente las licitaciones están divididas en lotes. En este caso, no. En esta licitación en lo específico, no. Pero solitamente sí. Y hay que estar atentos porque solitamente, por ejemplo, en el primer lote piden un arquitecto, y en el segundo un ingeniero, y en el tercero un diseñador. Sí, los lotes, hay que decirlo, lo que son a veces un proyecto ya requiere, pues, primero una fase de estudio y otra de demostración. Como decían, si no somos capaces de llegar a un lote, dices, pues que yo no soy capaz de hacer la parte de demostración. Bueno, pues puedo encontrar una empresa que realice el lote 2 y yo realizo el lote 1 y lo presentamos como un consorcio o otro profesional, o como decía Federica, un arquitecto, por ejemplo. Sí. Ahora llegamos a la descripción de la licitación, o sea, ¿qué quiere comprar la autoridad contratante con esta licitación? En ese caso específico quiere meter recargas eléctricas para coches, porque han visto con un estudio hecho con el Green Deal que la gente, hay 4 motivos porque no compran máquinas eléctricas. El primero es el precio. El segundo, porque tienen ansiedad. O sea, yo cojo mi coche y tengo una autonomía de 20 kilómetros y tengo que ir
a una distancia de 100 kilómetros y de aquí a 30 no hay una recarga. La gente no compra, no tiene modalidad de recargar su coche. Así que con este proyecto, con esta licitación, quieren llegar a crear una estructura de recarga a 20 kilómetros cada uno, para que sea más fácil para el ciudadano comprar coches eléctricos. Esto gracias al Green Deal de la Comisión Europea. Ahora vamos adelante, perdonadme, y vemos las características detalladas de la compra, o sea, los contextos, los objetivos, las características, todo los propósitos, las tareas, requisitos mínimos, está escrito todo aquí. Todo lo que quieren está escrito, no podéis equivocaros. Por ejemplo, el requisito mínimo os explica la legislación, la tecnología, el desarrollo de todo lo que quiere hacer. Es de verdad, solo necesitáis leer bien todos los documentos para entender lo que quiere la autoridad contratante. Ahora, si vamos adelante, vemos que hay calendario. Esta parte es muy importante porque claramente hay que seguir las reuniones para desarrollar todo el proyecto. Esto es solitamente es antes de la adjudicación del contrato. Y es muy importante, además, para hacerlo conocer, para que sepa que hay gente que haceros ver que sois competentes y que estáis interesados realmente en la licitación. Luego hay varias entregas que hay que presentar y la cosa más importante en el Tender Specification que hay es en la página 48 la forma, el contenido del concurso. O sea, ¿cómo puedo presentar la oferta? Aquí hay los documentos que os indica la comisión que hay que presentar, la autoridad contratante que hay que presentar. Carta de presentación, poder de la presentación si procede, carta de intenciones si procede, pruebas de capacidad técnica y profesional. Todo os explica la autoridad contratante. Si vais a la página anterior, o sea, la página 39, sí, es 39, os explica cada punto la capacidad técnica y profesional que necesita. Por ejemplo, en el criterio T1 hay un nivel mínimo de capacidad por un experto en ámbito de la movilidad eléctrica a ser posible de la red de energía. Y aquí te pide un nivel mínimo de capacidad de 3 años anteriores a la fecha de la presentación de la oferta. No os preocupéis, porque todo eso es muy fácil. Si vosotros queréis presentaros en esta licitación y no tenéis un experto en redes eléctricas de energía, podéis empezar a pedir, por ejemplo, en la web, en LinkedIn, en Facebook, en donde queréis, podéis empezar a pedir un experto en este ámbito y sin problemas podéis decir a la comisión que no tenéis el experto y que estáis buscando, y más adelante en la licitación podéis enviar el currículum vitae del experto. Sí, a ver, es una puntualización al respecto, Federica. Sí. Lo que está diciendo Federica es que, como veis en este caso práctico, que está traducido en la página que ha indicado Federica, Sí. 39, nos están describiendo el tipo de profesional que están buscando, ¿no? Sí. Como decía, igual tú dices, oye, pero es que yo no tengo a ese profesional. Nosotros hemos presentado muchas licitaciones y no teníamos el personal, porque es que a no ser que sea una multinacional como, yo qué sé, Pricewaterhouse o una gran consultora, nadie va a tener todos esos expertos con esos requisitos. Entonces, lo que se hace normalmente es que tú lanzas una convocatoria una convocatoria en LinkedIn, por ejemplo, como mencionaba Federica, y tú captas todos los expertos que tú creas, o sea, captas personas y currículums, entrevistas, y al final tú presentas en tu licitación a esos expertos que vas a tener en energía fotovoltaica o suministros de energía o lo que sea, ¿no?
La única requisito es que la comisión, cuando tú presentas la licitación, tienes que presentar el currículum y por qué esa persona es la adecuada para hacer ese trabajo, ¿no? La única cuestión está que, imaginaos, por ejemplo, bueno, pero es que esa persona igual, imagínate que me lo adjudican y me dan el contrato, o sea, que lo evalúan y dan el contrato o adjudican el contrato, se ha encontrado otro trabajo y ya no va a participar. Lo que nos está exigiendo las instituciones europeas es que al menos seas capaz de facilitar un experto de las mismas características. Aquí entra un poco ya la picaresca a veces, ¿no? De las grandes, sobre todo de las grandes empresas, ¿no? Que, claro, ponen a expertos buenísimos de un currículo fenomenal y después lo que hacen es que sacan, bueno, de un jefe, un directivo, un gran experto en la materia y luego después pues meten a un junior, a un senior más que no tiene el mismo nivel, ¿no? Disculpa, ¿eh? Sí, Federica, puedes seguir si quieres. Ahora Federica. vamos... Sí, estoy. Disculpad por el teléfono que es no. Nada. Pues ahora vamos al tercer documento, o sea, el contrato de servicios. Es el documento que... Gerardo, ¿puedes ir adelante, por favor? Sí, perdón. Ya está. Esto es el contrato que firmarán las partes una vez que la licitación resulte ganadora. ¿Ok? Aquí hay dos condiciones. Las condiciones especiales del contrato y las condiciones generales del contrato. Es un simple contrato, como creo que habéis visto en la vuestra vida. Por ejemplo, aquí en las condiciones especiales del contrato hay el asunto, la entrada en vigor y la duración del contrato, el precio, de acuerdo con el tender specification que os hablaba antes. Todo esto, además, hay todas las garantías que habéis y los detalles de comunicación, las cuentas bancarias. Es un contrato normal y corriente. Y luego hay las condiciones generales del contrato, la responsabilidad, los conflictos de intereses, la confidencialidad, los derechos, fuerza mayor que nos permite de ir adelante con, perdonadme, de ir adelante con la licitación, etc. Y luego vamos al último documento. Perdonadme. Ok. Y luego hay el último documento que es la declaración de honor. La declaración de honor esta también está dividida en dos partes, los criterios de exclusión y los criterios de selección. Aquí hay que, si lo habéis visto, es una tabla. Es una tablita que hay que rellenar donde dijís el nombre completo oficial de vuestra empresa o vuestro, la forma jurídica oficial, el número de registro, la dirección, cualquier cosa. Y tenéis, además, aquí tenéis que confirmar que no os encontráis en ninguna situación de exclusión como que fraude, corrupción, conductas con una organización criminal, terrorismo, etc. Y además hay los criterios de selección, es la segunda parte, que debes declarar que cumple con todos los criterios de selección para que realizara una evaluación consolidada con el acuerdo. Y aquí vamos adelante. Llegamos a un punto y nos pedimos, ¿voy o no voy? ¿Soy capaz de realizar efectivamente el proyecto en tiempo? Tengo todos los recursos, como antes hablaba Gerardo, ¿no? De LinkedIn, de pedir a que se sume a la licitación un experto, etc. ¿Cumplo con los requisitos de la oferta? ¿O cuál es mi carga de trabajo si consigo el contrato? Si tengo además otros proyectos, si no los tengo, ¿cuánto tiempo puedo dedicarles? Los antecedentes financieros que debo tener, porque solitamente la autoridad contratante te pide 3 años de facturación, 2 años de facturación de un nivel. Y si no puedo, ¿cómo hago? ¿Me encuentro un socio, un partner? Si puedo. Respecto a este punto es muy importante, ¿vale? Y ahora veréis un poco cómo lo solucionamos.
Sí. Y os hemos dejado un ejemplo, es decir, ya tenemos todo, ya hemos visto toda la documentación, ya vemos todos es una pena que no pueda estar personalmente porque iríamos un poco más al detalle, pero Sí. como lo tenéis online podéis ir viendo las páginas que van indicando y dónde se recoge la información que va dando Federica. Nosotros, antes de meternos en cualquier proyecto, siempre hacemos esta tabla, que os la hemos dejado ahí, ¿no? Sí. Donde vamos desgranando todos los puntos de la licitación, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, primero, por supuesto, el nombre, el enlace, donde podemos tener la fecha límite, sobre todo, que es lo más importante. La fecha límite, por supuesto, siempre sabiendo que tenemos un límite para presentarlo, el presupuesto, objetivos, el objetivo que va marcando, las tareas, sí. el propósito. Luego os veréis por qué es súper importante esto. Ha sido quizás un poco aburrido el contar esta parte, pero... Perdonadme. No, es un poco, pero es muy importante porque una vez que vamos desgranando esto, ya sabemos que los objetivos y el propósito, todos estos datos los vamos a tener en un documento que es el más importante, es el Tender Specifications, ¿no? El 03, quiero recordar. 02, perdón. El Tender Specification, donde nos van a decir todas las cosas que vamos a tener, porque luego después veremos que a la hora de escribir la oferta técnica y la oferta financiera, solo tendremos que ir a esta tabla para ir sacando, decir, a ver, ¿qué me piden los objetivos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es las tareas que tengo que ir completando, ¿no? La capacidad técnica que tengo que tener, ¿sabes? Eso, ¿la tengo o no la tengo? El equipo, por ejemplo, ¿vale? Claro. Otros puntos de interés, los requisitos mínimos que me están pidiendo, las tareas que voy a desarrollar, ¿vale? Las reuniones que voy a mantener, que las tendré que evaluar posteriormente, ¿vale? Entonces, bueno, ahí os digo, tenéis la tabla vacía, la tabla completa. Nosotros la hemos completado con ese tender para que sea más fácil entender cómo... ¿Vale? Entonces, en la tabla no vamos a entrar a analizar la tabla como la hemos desarrollado porque la tenéis ahí y si no es que nos vamos a alargar muchísimo. Sí, pero de verdad es muy simple la tabla, es simplemente... Hemos ido al Tender Specification y hemos desarrollado todo lo que pedía en esta tabla. Entonces, analizando el caso práctico, si veis, vosotros podéis verlo, podéis ver si, por ejemplo, si este tender lo podréis haber presentado vosotros o no, ¿vale? Porque el ejercicio lo hemos hecho por vosotros, ¿no? ¿Vale? Entonces, si te parece ya desde aquí lo retomo yo, Federica. ¿Vale? No, es tu turno. Sí, perfecto. Entonces, vamos a ver la convocatoria. ¿La hacemos o no la hacemos, ¿no? Como os digo, nos hemos saltado un poco la parte de hacer la tabla, porque en realidad la idea sería haberla hecho un poco ahí in situ en el colegio o intentar haberla hecho con equipos y demás, pero como es online todo, pues va a ser más complicado. Pero hay un punto en el cual yo tengo que, venga, vamos a preparar nuestra documentación. ¿Qué documentación le voy a mandar yo a la comisión? Hemos decidido que sí vamos a ir por este tender, ¿no? Como ves, está en la página 48 del Tender Specification lo que nos van a pedir. Hay que hacer en primer lugar una carta de presentación. ¿Por qué quiero participar en este tender? Explicamos los motivos, etcétera, porque si procede o no, etcétera, ¿vale? Hay que hacer una carta de intenciones también, ¿vale? Hay que presentar pruebas de capacidad técnica y capacidad profesional. Es decir, tendréis que hacer un anexo. Todo esto nosotros nos hacemos siempre una checklist, ¿no? Como veis en el dibujo, donde vamos metiendo cada uno de los check, ¿no? Para ver si tenemos la documentación, ¿vale? Nos van a pedir unas pruebas de capacidad técnica. Entonces, pues esto tenemos que cogernos toda la información. Nos están pidiendo tanta experiencia en proyectos similares de los 3 últimos años, ¿no? O del último año. Lo que nos pidan, ¿no? Específicamente. Los tenéis ahí todas las características en la página 48. Entonces, a analizarlo bien y preparar un buen dossier que va a ir con un anexo donde vamos a justificar por qué tenemos la capacidad de hacer ese proyecto.
tendremos que preparar también una oferta técnica, que ahora la veremos, ¿vale? Que esa es la madre del cordero de todo, ¿no? Y la oferta financiera, por supuesto, cuánto vamos a ofertar. Tendremos que preparar esa declaración de honor donde decimos que no está, que el formulario también está introducido, os lo hemos puesto en el caso específico. Hay que completarlo simplemente diciendo que no te encuentras en ninguna situación de quiebra o de fraude, etcétera, ¿no? Aportar, en el caso 8, ¿no? En el punto 8, aportar el formulario de la identidad jurídica, es decir, quiénes somos. Es una empresa, pues a veces nos piden simplemente la hoja de estar inscritos como empresa o tener un número de IVA, etcétera, ¿vale? Y luego el formulario de identificación financiera, pues por ejemplo, nos están pidiendo simplemente cuánto has facturado en los 2 últimos años, ¿no? Para ver si cumples con los requisitos de mínimos, ¿vale? Entonces, esta sería un poco los 9 documentos que tenemos que presentar, ¿vale? Una carta, el poder de representación en el caso de que proceda o no, la carta de intenciones si procede o no, las pruebas de capacidad técnica, la oferta financiera, la declaración de honor, el formulario de identidad jurídica y el formulario de identificación financiera, ¿vale? No me detengo mucho más en esto, os digo, lo ideal. Pero quisiera añadir una cosa. Sí, dime. No siempre todos los documentos son estos, o sea, cambia para el tipo de licitación que queréis hacer. O siempre os pedirán la carta de presentación, pero no siempre os pedirán las pruebas de capacidad. Por ejemplo, en ese tender no te piden la capacidad financiera. Sí, justo. Varían. Efectivamente, como dice Federica, pero digamos que un 98% son el estándar o un 95% es el estándar, ¿vale? Sí. A mí, si no me pide la capacidad financiera, a mí me gusta darla, ¿vale? Porque si tenemos la capacidad financiera y mi empresa ha facturado 200.000 euros y el proyecto es de 144.000, da seguridad a que, oye, tiene los recursos económicos para hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, los documentos administrativos no voy a entrar en ellos, ¿vale? Porque, bueno, estos ya lo hemos un poco presentado. Sí, puedes ir adelante. Vamos a los 2 documentos que son los más importantes, ¿vale? Ahora, ¿cómo me vendo yo? ¿Cómo vendo yo en este proyecto? ¿Cómo hubiera vendido yo? Concretamente, yo he hecho un análisis específico del proyecto y cómo hubiera vendido yo mi empresa para presentarme a este proyecto, ¿vale? Y para esto me vais a permitir que saque el documento número 07, si no recuerdo mal. Sí. El 07. 0708. Sí, disculpa, que ahora no sé por qué no sale. El 07. Vale, el 07. Si veis en el documento 07, esto os lo hemos dejado. ¿Vale? Es un modelo que nosotros utilizamos para nuestras licitaciones. Bueno, ponemos ahí el logotipo, el nombre de la oferta, es decir, ya hemos completado toda la parte administrativa, ya hemos creado esa tabla que os habíamos dicho antes donde están todos los datos desgranados y ahora vamos a escribir lo más importante, ¿no? Que es la parte de la oferta técnica, ¿no? Es decir, ¿qué estoy ofreciendo yo, ¿no? Entonces, lo primero que yo os recomiendo para este caso en concreto es haber hecho una presentación de una introducción de por qué entiendo yo, mi empresa entiende perfectamente el contexto. Es lo que estaba diciendo Federica, ¿no? La comisión quiere regular las infraestructuras de recargas de vehículos eléctricos, que es lo que nos está diciendo en el tender, nos lo está contando, vamos. Entonces, como necesita regular sobre ese tema, porque lo que hablaba Federica antes, existe un miedo, es decir, los coches no se compran o sea, los consumidores no compran coches por el tema de las largas distancias entre un punto de recarga y otro, etcétera. Bueno, pues yo voy a legislar sobre eso, es lo que la comisión nos está diciendo. Entonces, tenemos que expresarle en un primer párrafo, en una primera introducción, es el contexto. Yo entiendo para qué tú necesitas eso. Necesitas hacer un estudio de mercado para después regular, ¿vale? Este es el caso específico. Después haría una presentación de la empresa,
¿vale? O bien de la empresa, o de la empresa o el ingeniero que lo va a desarrollar individualmente o del consorcio. Como os decía, si habéis presentado el proyecto con otra empresa, pues oye, pero tenéis que presentar a las dos entidades, ¿no? ¿Por qué surge el consorcio, ¿vale? ¿Por qué soy el mejor candidato, ¿no? Bueno, pues porque tengo experiencia y ya empezar a vender, ¿no? A venderos a vosotros mismos, ¿no? Buscar palabras clave, ¿no? Pues, si nos están hablando de infraestructuras, energía, ¿no? Eficiencia energética, etcétera, vehículos eléctricos, pues toda la experiencia y todo lo que puedas venderlos, meter esas palabras clave para que el funcionario cuando lo lea se sienta familiarizado con lo que está leyendo, ¿no? O le resulte familiar, ¿no? Luego, meter algún ejemplo también. Yo intentaría meter algún ejemplo. Pues, por ejemplo, porque hice hace 2 años un estudio sobre la eficiencia energética en vehículos ciclomotores, por ejemplo, ¿no? Luego, hay que también hablar bien del consorcio, por supuesto, ¿vale? Como os habíamos dicho ya antes, y cómo también el consorcio cumple con esos requisitos. ¿Por qué estamos en el consorcio? Muy importante, porque a veces dicen, bueno, es que no tengo la capacidad técnica, lo explicas, lo tienes que explicar, no pasa nada, no hay que tener miedo a explicar que el consorcio se ha generado porque me falta un pilar que yo no cubro, ¿vale? En este caso yo lo hubiera hecho así, vamos, os estoy diciendo cómo yo hubiera desarrollado este caso. Luego, según las especificaciones concretas, que no tenemos un poco el tiempo de ir a ellas, ¿no? Pero yo hubiera hablado sobre los recursos humanos que tenemos, ¿vale? Los recursos que tengo, el equipo que cuento con ello, identifico las tareas que me están dando, ¿vale? Me están dando, primero, en este caso había que tomar ejemplos de 3 países. Pues entonces buscábamos a 3 países, seleccionas por qué esos 3 países y el equipo que lo va a desarrollar, ¿vale? Esto lo va a desarrollar y por qué, y lo explicas, ¿vale? Identificamos las tareas. Adjuntar el currículum vitae siempre, por supuesto, ¿no? Y muy importante. También, por último, los recursos operativos y técnicos que voy a tener. Bueno, pues tengo un software especial para hacer los cálculos X, ¿no? Y poner en valor, por ejemplo, todos esos recursos técnicos que otros probablemente igual no los tienen, ¿no? Muy importante. En el Tender Specification nos han estado dando las tareas que tenemos, ¿vale? ¿Vale? Pero yo tengo que identificar tarea número 1, cómo la voy a cumplir, ¿vale? Es importante también identificar todos los elementos para cumplir esa tarea, es decir, los recursos, el día que lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, los recursos humanos que voy a utilizar, las personas, el apoyo, etcétera, ¿vale? Por supuesto, en este caso yo introduciría casos de éxito que ya has tenido, aunque no tengan que ver nada, pero por lo menos te diga, pues yo, mira, hice una tarea hice este proyecto que eran unas tareas muy similares y aunque no tienen nada que ver con el objeto del estudio, pero me llevaron a este resultado, ¿no? Por último, introduciría un Gantt, que a muchos de vosotros seguro que lo conocéis, que es un sistema de planificación y identificaría las medidas de riesgo. Muy importante, es que al final esto lo puedes aplicar para cualquier licitación, ¿eh? Pero siempre, ¿cómo vas a realizar el proyecto? ¿Qué medidas de mitigación tienes para los riesgos que van a surgir? ¿Qué riesgos, pues por ejemplo, pues que se me vaya un ingeniero de los que están haciendo el análisis, ¿no? Bueno, pues ¿cómo lo voy a hacer? Pues bueno, pues tengo pensado, si no, voy a contratar a otra persona, por ejemplo, ¿vale? Mitigación de riesgos, muy importante. Y luego, por último, a mí me gusta introducir en este tender, yo introduciría en este Tender Specifications cómo voy a tener los procesos de garantía de la calidad del proyecto. ¿Cómo voy a conseguir que esto tenga una calidad a la hora de las entregas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho introducir que que lo va a hacer una persona, pero siempre va a haber un backup analizando el resultado
y un tercer digamos, de quality control, ¿no? A la hora antes de entregarlo, ¿vale? La documentación. Vale, dicho esto, más o menos, esta es un poco la oferta técnica, ¿vale? ¿Cómo se haría? Puede aplicarse a cualquiera, en este caso lo he diseñado para este caso específico, ¿no? No, adelante. Okay. Perdonad. Ahora, la documentación que debe presentar la segunda parte, ¿no? Ya respondemos a la pregunta de José Luis, creo que era, ¿no? Es decir, ¿qué criterios de adjudicación me están requiriendo en esta licitación? ¿Vale? O, bueno, en las licitaciones en general. Los criterios de adjudicación van a ser muy diversos en cuanto a la hora de hacer la oferta financiera. Lo que tengo que fijarme mucho es primero, en este caso concreto, nos estaban diciendo que es el precio y la calidad, ¿no? Es decir, cuánto valora el precio y cuánto valora la calidad. En este caso, lo que están buscando no están buscando un commodity. Como podéis ver, están dándole un 65% a la calidad. Entonces, a la hora de evaluar a la hora de presentar mi candidatura, tengo que determinar, ¿vale? Que igual ajustar mucho el precio no me va a dar más puntos, sino lo que me va a dar más puntos es aportar una gran calidad. A veces es al revés, ¿eh? Necesitamos un 65% de precio, lo cual lo que tengo que es no esforzarme demasiado en presentar una propuesta maravillosa, porque al final lo que va a jugar es unos céntimos, ¿no? O arriba abajo, o unos euros arriba abajo, ¿no? Sí, por supuesto, en el precio las tareas tienen que ser consideradas, ¿vale? Eso es decir, muy importante, no os equivoquéis a la hora de evaluar el coste real de cada una de las tareas que vais a desarrollar. Creo, si veis en el documento, me vais a permitir al documento número, que no lo veo ahora, el 8, sí, no lo veo. Tengo el 7 aquí, pero no veo el 8, Federica. Un segundito, por favor. Se ha bloqueado. ¿Qué veis? Oferta técnica que se está bajando, pero parada. ¿Oferta financiera? Sí, Gerardo, se te ha quedado como bloqueado. Igual Sí. Descomparte y vuelve a compartir. Vale, ya. Creo que ahora, espera. ¿Ahora? No. Bueno, ya estoy terminando. ¿Ves lo de la oferta técnica? No No. vemos nada. Descomparte si no y vuelve a compartir. Vale, un segundo, uso compartido. ¿Ahora? ¿Se ve? Ahora vemos la presentación. Vale, ok, perfecto. Bueno, voy a hacerlo desde la presentación, porque como ya estamos terminando, ¿vale? Un segundito. Entonces, lo que va a hacer nos van a dar una serie de puntos. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Vaya, hombre, no sale la... No, vemos, muchas gracias por su atención. Vale, espera, entonces ya sé dónde estoy. Chao, Gerardo. Sí, a ver. Entonces, como veis, lo siento porque quería enseñaros en la... os quería enseñar en el otro documento, el documento 8, pero lo tenéis ahí muy claro y lo podéis ver, ¿no? Entonces, hay que determinar los puntos que nos van a asignar a cada uno de los componentes, ¿no? En este caso, son la calidad de la metodología propuesta, nos van a dar 60 puntos, ¿vale? Máximo. 20 puntos a la organización del trabajo y las medidas del control de calidad nos van a dar 20 puntos. Entonces, obviamente, lo que más tendremos que fijarnos es en la calidad de la metodología. La comisión, como veis aquí, nos ha dado una fórmula después que nos van a evaluar, es decir, nos van a dar una serie de puntos y nos van a introduciendo la fórmula. Ellos sacarán cuál es el mejor precio-calidad, ¿vale? No se ve muy bien, pero lo veis... price el precio del tender, precio del tender más bajo multiplicado por 100, etcétera. Metes los datos y te sale la justificación, ¿no? Entonces, el precio que tienes que indicar. Entonces, a la hora de evaluar el precio, evaluar dónde nos tenemos que poner
los componentes de calidad, ¿no? En este caso es la calidad lo que está buscando, no tanto el precio, y tener en cuenta la fórmula de cálculo que va a hacer un poco decir, bueno, puedo tener las medidas de control no las tengo muy fuertes, por ejemplo, pero sin embargo la organización del trabajo creo que es muy buena, ¿no? Entonces eso nos va a permitir ajustar el precio de cada uno de nuestra licitación, ¿no? Más o menos, disculpadme porque no consigo sacar el documento 8 para ir más sobre él, pero lo tenéis ahí un poco especificado y los elementos que hay que tener en consideración. Y no sé si tenéis alguna pregunta, César, por ahí, que no queremos alargarlo mucho más porque creo que es una conferencia ya de 2 horas online, es todo un reto y veo que hay muchos que se han mantenido ahí y bueno, casi todos habéis estado muy atentos a toda la presentación. Entonces, no sé si antes de cerrar, pues tenemos alguna pregunta o... Bueno, de momento tenemos las 2 preguntas que estaban previamente. La del criterio de asignación de oferta, que yo creo que ha quedado bastante definida con tu presentación, y la de afecta a los fondos Next Generation y cómo se gestionan, que igual eso podemos profundizar un poco más. Sí, los fondos Next Generation se ejecutan directamente desde España. No tienen nada que ver con las licitaciones que estábamos hablando antes, ¿no? A recordaros, ¿no? La distinción que hacíamos al principio. Una licitación es para un servicio que necesita o un bien que necesita comprar una institución europea o un organismo público, y los fondos de Next Generation van por otra vía totalmente diferente. Si queréis algún día hacemos un poco un análisis más en detalle de ese tema, pero creo que hay que separarlos de lo que es el objeto de la formación de hoy, si os parece. Y no sé si tenéis alguna más preguntas. Tenéis ahí nuestro correo electrónico, que lo voy a poner al principio por si alguien quiere escribirnos para despejar alguna duda en concreto. Y si queréis trabajar en algún proyecto específico que encontréis que es de vuestro interés, no dudéis en contactar con nosotros y hacernos todas las preguntas, todo el apoyo que tengáis. Como cierre de nuestra presentación, deciros que, bueno, hay que perder el miedo y que una vez que el proyecto de edificios es el primero. Una vez que se arranca con el primero, presentar otros proyectos no es tan complejo y bueno, creo que son grandes oportunidades. Las licitaciones europeas, quizás por esa complejidad que tienen, sobre todo administrativa, que es muy tediosa, hacen que tengamos menos competencia y más oportunidades, por supuesto. Así que os animo a que presentéis proyectos y que si veis incluso que no tengáis miedo, si un proyecto no lo cumplís al 100%, ¿no? Intentar generar esos consorcios que funcionan muy bien y bien construidos, pues son casi garantía de éxito. No sé si César o el presidente quieren cerrar la jornada o... Bueno, por aquí hay una pregunta última que acaba de entrar y bueno, nos comentan también en líneas generales que sería interesante, lo tenemos en cuenta, lo apuntamos para próximos webinars, una jornada específica sobre el tema de las Next Generation. Perfecto, sí, eso os digo, yo creo que se nos va a hacer muy tarde, pero Next Generation, si queréis, podríamos hablarlo otro día. Alejandro Cayón Valero dice, ¿podemos solicitar traducción al inglés? ¿En qué idioma se deben presentar los documentos? Sí, lo puedes presentar en cualquier lengua de la UE. Lo que pasa es que sí es verdad, la comisión sí solicita, o sea, sí valora más que lo presentes en inglés. A veces, para algunos temas específicos sí te exigen que sea en inglés o normalmente es en inglés. O francés puede ser, pero normalmente yo la verdad que nunca he visto ninguna en francés que te hayan exigido que sea en francés, sino solamente en inglés. Y la documentación creo que os la hemos hecho llegar también en inglés, en español, perdón, para que veáis un poco, no tengáis que andar leyendo por ahí, ¿no?
Sí, pero está traducida por Deep Learning. Sí, es una traducción un poco de sí. online porque es muy, muy compleja, ¿no? Pues no parece que haya ninguna pregunta más, o sea, a priori. Aprovecho para comentaros que, como os ha comentado previamente durante la presentación, que si en algún momento necesitáis algún recurso humano, alguna persona para cubrir algo de vuestras licitaciones, que también tenéis, como sabéis, el portal proempleoingenieros.es, que está especializado en ingenieros de la rama industrial y que probablemente ahí podáis cubrir vuestras necesidades y os ayudaríamos en todo lo que necesitaseis para que pudierais cubrir esa parte de la licitación. Fantástico, pues si no tenéis nada más, yo creo que podemos... Gerardo, no sé si me escucháis. Sí, por favor. No, nada, que muchas gracias por la explicación. Y estaban preguntando por el tema de los fondos Next Generation y demás. Se han hecho ya varias jornadas, ¿no? Explicando los fondos. Lo que sí que es cierto que ahora mismo, bueno, cada tipo de ayuda, cada tipo de línea, que como sabéis van prácticamente todas dirigidas, o por lo menos todas las que nos afectan, van dirigidas a temas de digitalización, que ahora tenéis la cuestión del kit digital, que también lo estamos distribuyendo a través de los propios colegios, ¿no? Para que os llegue la información a todos, de cómo lo podéis solicitar, tanto para vosotros como si vosotros tenéis algún producto para digitalizar. Y otras cuestiones que están, sobre todo, también referidas al tema de la transformación, o sea, de la transición energética, que la mayoría de ellos están tanto bien a través del IDAE o bien a través de las diferentes comunidades autónomas. Por eso sí que no podemos centralizarlo toda la cuestión de los fondos Next Generation a través de aquí de la web del Consejo. Lo que sí que es cierto que, por ejemplo, antes de ayer, el día 28, pues se publicó una línea de ayuda, me parece que era de 50 millones de euros para empresas innovadoras, para las agrupaciones de empresas innovadoras, que eran los clústeres, ¿no? de innovación. Y todo ese tipo de líneas de ayuda se van publicando, pero hay algunas veces que dependen de licitación por parte de la comunidad autónoma y hasta algunos casos también incluso de ayuntamientos. Pero lo que son los procedimientos para presentar todas las ayudas, prácticamente me atrevería a decir que son parecidos, ¿no? Aunque ya sabéis que de lo que más nos quejamos siempre en el Consejo es de la excesiva burocracia, ¿no? que requiere la tramitación de cualquier subvención o ayuda, ¿no? Que por el exceso de garantismo y ya sabéis que está complicando muchísimo la llegada de los fondos como tal, de los fondos Next Generation a la pequeña y mediana empresa, que es lo que estamos también reclamando. Pero recogemos la iniciativa que nos habéis trasladado y a ver si podemos realizar también una jornada, ¿no? en este tipo de fondos Next Generation, o por lo menos los que más se adecúen a nosotros, que sobre todo son los que tienen que ver en materia de energía, de nuevas fuentes de energía renovables o en materia de eficiencia energética, de rehabilitación de edificios y demás, ¿no? que creo que es lo importante. Y por mi parte, bueno, agradeceros a Gerardo y a Federica la jornada y a todos vosotros, pues que como hemos dicho antes, que espero que os haya servido y quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Así que muchas gracias.